Mi nombre es Miller Rivera, yo soy en el colectivo Teatral Infusión, soy gestor cultural y mi principal oficio es la dirección de la sala, que a grandes rasgos les voy a ir pues como mencionando a medida que avancemos en la entrevista, es todos los temas de programación de sala, encargarme de que la sala físicamente esté bien, es decir, no sé, se dañó algo de las luces, entonces conseguir a alguien experto que la repare, algunos oficios administrativos, entre otras cosas. En primer lugar, hay que aclarar que el Teatro Casa Clown es un hijo del colectivo Teatral Infusión. El colectivo Teatral Infusión tiene 17 años. Precisamente este año, en agosto, celebramos nuestro cumpleaños número 17 con la fiesta Clown, que es algo que ya se institucionalizó, incluso pues ya dentro del sector artístico y de los payasos de acá de Medellín, pues ya saben que nosotros hacemos esta actividad. Mientras que el Teatro Casa Clown tiene 13 años. El Teatro Casa Clown surgió, digamos, de manera fortuita, ya que el colectivo Teatral Infusión, que ya se había formado como grupo, ensayaba en ese entonces en el barrio Manrique. En ese espacio, allá en este barrio, se ensayaba en una de las salas de teatro que tiene la ciudad, que se encontraba allí, y unos colegas de las fundadoras, que son Yamile Valencia y Sara Suárez, pues digamos, se fueron también apropiando de este espacio, y cuando los amigos que tenemos allá fueron, digamos, cambiando de planes, de perspectivas, y contaron que iban a dejar este espacio, les dijeron a Sara y a Yamile, venga, ¿por qué no se quedan con el teatro? ¿Por qué no se quedan con la sala? Entonces ahí fue donde ya surgió como la idea de establecerse en un espacio, aparte porque el colectivo como tal no tenía un espacio propio, sino que ensayaba en una sala aparte. Entonces de esta manera nació el Teatro Casa Clown como tal. Bueno, voy a empezar por la parte patrimonial. Digamos que las creaciones artísticas que ha tenido el colectivo Infusión no se han visto influidas por esa parte patrimonial, porque las dramaturgias, todas las puestas en escena, la creación de luces, etcétera, parten primero como de una idea a veces colectiva, a veces las creaciones dramáticas parten de una creación colectiva, a veces parten de una sola persona, y se basa mucho en la técnica del clown. La parte introspectiva es la que lleva a crear una obra. A partir de allí ya se empieza a hacer investigación sobre el tema y empiezan a surgir entonces las obras de teatro. Pero como tal, la parte patrimonial del distrito San Ignacio no ha influido como tal en la parte artística y de creación del colectivo Infusión. Digamos, el distrito San Ignacio es un aliado estratégico acá en el centro de Medellín, y no solamente en el centro, en la ciudad como tal, no solamente acá en la comuna 10, que es la Candelaria. Entonces, desde antes que el Teatro Casa Clown se trasladara a este espacio, que acá nos trasladamos en el 2020, después de la reapertura de pandemia, ya el teatro y el colectivo tenían un vínculo con el distrito San Ignacio. Existe un festival San Ignacio del cual nosotros hacemos parte, y nosotras éramos una de las salas, digámoslo así, descentralizadas, porque estábamos en ese momento en Manrique, pero presentábamos algunas obras del Festival San Ignacio. Entonces ya había como un vínculo creado con el distrito San Ignacio, y cuando llegamos acá, pues el distrito San Ignacio ha funcionado para el colectivo Teatral Infusión y para el nombre del Teatro Casa Clown como una especie de megáfono, para que mucha más gente nos conozca. Aparte, pues el Festival San Ignacio pues se ha consolidado fuertemente en la ciudad, y las salas que aparecen allí tienen la oportunidad de que mucho público nos conozca.
porque aquí, digamos, uno de mis roles como director de sala es ser el anfitrión, tanto para los grupos que vienen a presentarse, como en este momento que tenemos un montaje para esta semana, tanto como para otros públicos como ustedes también, que son un grupo académico. Entonces yo soy, digamos, la persona como encargada de recibirles, y conversando con unos y con otros, uno se da cuenta de que tenemos mucho público nuevo, semana a semana, gente que nos conoce, como también hay unas caras que ya son familiares. Entonces el Distrito San Ignacio nos ha fortalecido en cuanto a posicionarlos acá en el centro de Medellín, en la Comuna 10 La Candelaria, como parte de este ecosistema de teatros que hay acá en el centro. Pues ve, nosotros ya tenemos un público consolidado, entonces en ese orden de ideas podemos decir que sí, hasta cierto punto, porque ya tenemos un público que le gusta este espacio, gente que, tanto los que ya han venido muchas veces como los que nos visitan por primera vez, que nos dicen, ay, este lugar tan acogedor, ustedes tan bellos, tan lindos, muchas gracias por la obra, por el espacio. Pasa lo mismo con los colectivos teatrales que tenemos acá en el espacio. Hay algunos que ya, digamos, son grandes amigos de la trayectoria del teatro, como otros que vienen por primera vez, y somos muy hospitalarios, tanto con los que tienen 50 años de trayectoria y todos los pergaminos, hasta con los colectivos teatrales nuevos, los que apenas están haciendo en la escena y en las tablas. Entonces, eh, sí, o sea, hemos sido un punto de encuentro, nos hemos ido convirtiendo en punto de encuentro. Entonces, las personas que nos van conociendo, nos empiezan a seguir en redes sociales, pues que es indispensable para cualquier teatro, nos empiezan a seguir. Entonces ya llegan, porque por ejemplo los martes cada 15 días saben que aquí tenemos stand-up comedy, que es algo que, digamos, ya está muy institucionalizado, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí, nos vamos convirtiendo en espacio de encuentro. La gente, cuando termina la obra, se queda aquí en el Café del Clown, aquí se quedan parchando, se toman unas polas, se quedan hasta tardecito. Entonces hemos sido espacio de encuentro y así nos vamos fortaleciendo. Bueno, uno, el tema de hospitalidad, como ya lo mencionaban, estamos ahí, debo de mencionar a todo el equipo. Estamos, mi persona, Miller Rivera, está nuestro compañero Juan Camilo, que es el técnico de luces y que acompaña a todos los montajes, que es supremamente importante, que es al final el que más contacto tiene con los grupos teatrales. Está Sara Suárez, que la conocieron ahorita, ella es una de nuestras fundadoras. Por acá está Yamile Valencia. Entonces todos nos mantenemos como acá, y todos, digamos, somos muy cariñosos, no solamente con el público, sino obviamente con los grupos que nos visitan. Otro de esos valores sería la unión y la comunidad. A partir de la escuela de payasos, aquí se ha creado mucha comunidad. Entonces, semestre a semestre y año tras año, hay algún alumnado que se mantiene, mientras hay siempre caras nuevas. Entonces, son personas que no necesariamente están cercanas a la parte artística. Aquí vienen a clases de clown, profesionales de todo tipo, que nunca han tenido contacto con la parte artística, sino que vienen a descubrirla acá. Y a partir de la escuela de payasos se crea comunidad, porque siguen viniendo. O sea, no conocían el teatro, conocen, por ejemplo, la escuela, y ya se enamoran y se quedan acá. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos obras, esto es como un encuentro de amigos, tanto entre los que pasaron por la escuela, los directores o las actrices y los actores que se presentan acá, el público mismo, ya vienen y, hey Miller, ¿qué más? ¿Cómo vas? Saludan a Yamile, saludan a Camilo. Entonces se crea comunidad. Y creo que mucho amor, pues, por el trabajo. Creo que es algo que nos representa mucho, y creo que en general representa al sector artístico, que, digamos, es un trabajo que se hace con mucho amor y con vocación sobre todo.
Bueno, en el barrio, ahí tocaste un punto clave. Nosotros estamos en un sector que se llama Bomboná. Este es un barrio en general viejo, de gente Claro. que está grandecita. Cuando nosotros estamos acá con las puertas abiertas, dispuestos para el público, porque tenemos obra, pasa mucha gente que se queda mirando, miran para adentro, miran el letrero que tenemos y venga, esto es que es acá. Entonces ya les contamos, Teatro Casa Clown, llevamos tanto tiempo, es el somos la sede del colectivo Infusión. Ay, es que yo vivo aquí a 2 cuadras y nunca he venido. Entonces pasa mucho que los vecinos, la vecindad como tal, no es tan visitante del teatro. Hay algunos que otros que han venido, pero la mayoría no. Pero uno habla con ellos, se queda conversando un rato y se van como con la curiosidad y luego los ve uno acá. Y digamos, el público que nos visita es un público que por lo general es teatrero, o sea, viene tanto a Teatro Casa Clown como a otras Conoce salas el rubro. de acá del centro. Y nosotros como le aportamos al arte y a la cultura acá en el centro, manteniendo unas temporadas continuas. Nosotros desde que empezamos el año, la primera temporada la tuvimos la primera semana de febrero hasta la última semana de noviembre, que es oficialmente como el periodo teatral. Tenemos luego una para de diciembre y enero, pero tenemos oferta continua todas las semanas y eso fortalece eh, esa red teatral que tiene el centro de Medellín. Aparte, nosotros tenemos diferentes proyectos, propuestas más bien, propuestas artísticas como la escuela va a tu colegio, tenemos otra propuesta artística que se llama la Tropa de la Alegría y son propuestas itinerantes que no hemos tenido, que lógicamente no se presentan solamente acá en la sala, incluso su hábitat natural es la calle y otros espacios. Entonces hemos presentado acá, hace que un mes hicimos la Tropa de la Alegría aquí en Torres de Bomboná y fue una cosa así pues como espontánea, vamos a vestirnos, nos maquillamos y salieron a caminar las Torres de Bomboná, pues que vamos hasta que nos saquen los vigilantes, porque fue algo muy espontáneo, pero también hemos hecho esto dentro del marco de festivales como el Festival San Ignacio o el Festival Con Fama, que es uno de los grandes aliados de acá no solo de Casa Clown, del ecosistema teatral del centro. Entonces las propuestas que creamos no se quedan acá, salen a la calle y se han presentado acá en el centro por muchas partes. Y no solamente en el centro, también pues en otros barrios. Pues ve, las propuestas artísticas, como lo mencionaba antes, son de una creación ya sea colectiva o particular de quien escribe el guión, la dramaturgia. El centro que pide o la propuesta artística del centro que pide normalmente es como ir creando cosas nuevas. Entonces, en el centro de Medellín confluyen muchos colectivos que principalmente no tienen sala, porque si comparamos la cantidad de salas con la cantidad de grupos que hay en la ciudad, son muy poquitas las salas. Sin embargo, Medellín en general tiene bastantes salas. Eh, pero entonces el público es el que le va diciendo a uno como que quiere ver cosas nuevas. Uno conversando aquí también con la gente, le gusta venir y ver colectivos emergentes. Por ejemplo, nosotros le abrimos mucho la puerta a facultades de arte como de la Débora Arango o de la Universidad de Antioquia, que son los que más alojamos en este espacio, grupos emergentes, o de la Escuela del Pequeño Teatro. Y ese tipo de grupos traen mucho público, porque la gente quiere ver cosas nuevas. Entonces, digamos como el entorno tradicional que tiene el centro, como esa parte histórica, no influye como tanto, sino que es el público el que termina influyendo más. Es una especie como de consumidor que quiere cosas nuevas. Bueno, nosotros tenemos un público muy diverso en tanto
A ver, yo pienso bien esta pregunta porque es tan compleja Es variado. como la mayoría de público que tenemos. A ver, tenemos un público que es muy de teatro, porque son caras que uno ve acá seguido, ¿cierto? Pero entonces tenemos en esa medida públicos de diferentes edades. Digamos que nuestro fuerte está entre los 20 y los 35 años. Ahí se aloja la mayoría de nuestro público. Ya luego tenemos un público un poco más adulto, ya es adultos jóvenes entre los 35 y digamos los 50, por decirlo así, y ya un público ya más adulto. Los más jóvenes, que podrían estar de los 20 años para abajo, digamos, no son tan representativos, pero es un público que se va creando con diferentes propuestas. Por ejemplo, nosotros somos beneficiarios del proyecto de salas abiertas de la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Estos presupuestos que son gracias a nuestros impuestos, o sea, esto no es digamos como un regalo de la alcaldía, esto es digamos Sí. una contribución, una devolución que hacen a través de los impuestos. Entonces nosotros tenemos alianzas con algunos centros educativos, o sea, colegios, y aquí vienen ya un público más joven, que ya hemos tenido públicos desde los 10 años, más chiquis, hasta los 18, 20 años. Y ese tipo de espacios sirven para crear público nuevo, o sea, gente que ya nos conoce. Ahí sí la mayoría, yo diría que por ahí en un 90% o poco más, personas que vienen por primera vez al Teatro Casa Clown. Y muchísimas son la primera vez que vienen a teatro, cuando abrimos el espacio para eventos de entrada libre como salas abiertas. Eso por ese lado, ese rango etario es más un nicho de creación de público, que nos conozcan. Ya los jóvenes que ya están entre los 20 y los 35, son personas que sí vienen muy orgánicamente. Ahí sí, digamos, si voy a hablar de diversidad, hay personas de todo tipo, personas muy académicas, vienen a visitarnos muchos que son actores, como les mencionaba antes. Pasa mucho que entre el mismo gremio, entre actrices, actores, directores, apoyan las obras de colegas. Entonces, eso hace que haya mucho dinamismo. No solo pasa pues en Casa Clown, cuando un grupo se va a presentar aquí o en otro espacio como el Teatro Popular de Medellín, entonces el colegaje hace como que, pucha, vamos a vernos esta obra. También obviamente la calidad tiene que ver, la gente va a ver lo que le gusta y repite lo que le gusta mucho. Pero aquí alojamos personas de todo tipo, o sea, comunidad LGBTI, tenemos mucho público, tanto que este año tuvimos 3 eventos, un evento de trans, de mujeres trans, tuvimos otro evento de drag queens, y tuvimos otro que era como muy diverso, o sea, habían mujeres trans, había drag queen, o sea, todo tipo de comunidad LGBTI, toda la comunidad. Y bueno, en ese orden de ideas, o sea, la verdad tenemos un público muy diverso. Si vamos a hablar en rango de edades, como les mencionaba, entre 20 y 35 años es como nuestro fuerte. Y en cuanto al tipo de público, si ya nos vamos a ver esa parte, somos muy diversos. Personas de todo tipo vienen a Teatro Casa Clown. Bueno, voy a empezar por la primera parte, y es que no solo nosotros como Teatro Casa Clown, sino todos los teatros en Medellín y todos los sitios culturales, porque la cultura no es solo el teatro. Aquí en Medellín y el centro se llenó de ya hay muchas casas culturales o cafés culturales donde se hacen conversatorios de todo tipo, donde hay conciertos a capela, en fin, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Y no se hacen solamente en teatro, sino en espacios no convencionales como bares o cafés culturales. Entonces, en ese orden de ideas, todo ese ecosistema ha ayudado a desmitificar al centro de Medellín como un lugar inseguro, porque hay muchas personas que nos visitan por primera vez y que es en el centro de Medellín el primer teatro que visitan. Entonces son como, venga, y esto por aquí sí es seguro,
y el centro hasta ahora. Claro. Porque aquí lo normal es que las obras se van acabando entre 8 de la noche y 9 de la noche, dependiendo de la obra. Entonces preguntan, venga, ¿y esto por aquí sí es seguro? Y no sé qué, y se van con una muy buena imagen, percepción de seguridad del entorno. Entonces aquí voy a volver a un punto anterior, y es que el tema del barrio, los vecinos, con algunos que hemos conversado, sí nos dijeron que después de que llegó el teatro acá, se percibió un cambio en la seguridad de los vecinos, que ya era un espacio más seguro, porque algunas personas, que digamos las personas que lo hacen ver inseguro, cuando hay este tipo de movimiento y de apropiación de la gente de un punto de vista cultural, hay otras personas que, digamos, están en torno al consumo de drogas, por decir algo, entonces, digamos, se incomodan. Entonces no tiene que venir un policía para que, digamos, se perciba seguridad, sino que la seguridad va llegando con la cultura, no con la vigilancia, sino que la cultura trae ese cambio positivo en seguridad. Si bien nos ha funcionado mucho, pues venir acá al centro de la ciudad, eso hizo que el público del teatro, en comparación con cuando estaba en el barrio Manrique, se duplicara. O sea, los números acá se multiplicaron. Sin embargo, es un entorno retador donde hay que tener calidad en las obras y programación constante, porque solamente aquí a 4 manzanas puedes encontrar 5 teatros, Teatro. 5 o 6 teatros, o sea, no hay que caminar mucho para encontrar mucha oferta cultural. Entonces, si bien puede ser la competencia ahí, digamos, funciona ese lema o ese refrán de la economía, que la competencia no es negativa. Claro. Si bien eso obliga a que tengamos, digamos, unos estándares altos también en la programación, que tengamos buenas obras, pero eso no quiere decir que no vayamos a abrirle las puertas, como ya les decía anteriormente, a grupos emergentes. Claro. Entonces digamos que es como un reto en ese sentido, pero de todas maneras, claro. el que esto sea un distrito y que haya tanta concentración de teatros, creo que nos fortalece a todos, porque las personas vienen al centro y van a un teatro o a otro, dependiendo que les guste. Y así como a veces van a otro teatro, a veces llegan acá a Casa Clown. Bueno, el referente mayor es el Pequeño Teatro. Pequeño Teatro ya tiene medio siglo de historia, es un referente no solo a nivel de Medellín, sino nacional, en tema de programación, de tradición cultural y teatral, en temas de gestión cultural. Ellos implantaron un modelo, digamos, de ingresos por aporte voluntario que, digamos, en su momento no se había implementado. Entonces es un modelo de referencia en temas de gestión. Creo que otro teatro importante que es indispensable mencionar, y es el Teatro Pablo Tobón Uribe, que es la sala más grande que hay acá en el centro de Medellín. Pablo Tobón Uribe tiene poco más de 900 sillas. Creo que otro teatro que podemos mencionar así fuerte es el Matacandelas, que queda aquí a 3 cuadritas, allí bajando después de las Torres. Creo que esos serían 3 grandes referentes de acá del centro. Pucha. Bueno, esa palabra incluso muchos filósofos la han conversado, pero uno puede decir, digamos, vamos a ajustar a una concepción más académica. La cultura es casi que todo, y la cultura es lo que creamos todos en comunidad como seres humanos, que es lo que al ser humano lo identifica de las demás especies. El ser humano es la única especie que, digamos, le da significado a ciertas actividades, que yéndonos muy atrás, empezó con el tema de pintar figuras en muros y darle significado a eso. Ahí se empezó a crear cultura, porque ahí ya, en torno a una imagen pintada, empezó a haber comunidad y a haber un pensamiento colectivo, que es algo importante en la cultura. En la cultura hay un pensamiento colectivo. Eso, digamos, hablando generalmente, porque la cultura se crea desde cuando en una calle empiezan a transitar
y a apropiarse las personas de cierto espacio porque ya saben que es un sitio referente para ir a polear, por ejemplo, después de salir de la universidad. Eso se convierte en algo cultural, como por ejemplo lo que pasa aquí abajo en la calle Cervantes, que después de pandemia cambió totalmente y ya es un punto de encuentro del centro de Medellín. Ahí ya hay mucha cultura, no solamente el que va ahí y se toma la polita, sino el que allá ya hay bazares, ahí ya hay otra actividad cultural, porque hay gente que va y visita el espacio por los bazares. Porque si ya nos vamos a ajustar pues como ya al entorno, a aterrizarlo más en lo cultural, pues la cultura se habla también de las bellas artes, entonces está el teatro, la danza, pero ya es ya muy ajustado pues como al tema cultural, pero digamos, yo me gustaría decir que cultura es todo aquello a lo que nosotros es como seres humanos le damos significado y lo que nos mueve también como comunidad. Vengan y visiten Teatro Casa Clown. Estamos aquí desde el 2020. Teatro Casa Clown, si bien nuestro nombre parece que nos ajustara en una disciplina sola, que es el clown, que es una técnica de la actuación y del arte que combina el payaso y ciertas técnicas del arte tradicional. Aquí también tenemos propuestas de todo tipo, tenemos teatro corporal, tenemos teatro de máscaras, tenemos marionetas, tenemos performance ya con propuestas muy vanguardistas, tenemos oferta nacional e internacional. Entonces este año, por ejemplo, hemos recibido grupos de México, de Francia, de Bélgica, pero también pues grupos locales. Entonces tenemos una oferta muy variada en el Teatro Casa Clown y también no solo visiten el Teatro Casa Clown, visiten otros espacios del centro de Medellín y para las personas que no se han animado a venir al centro, que lo hagan, que van a ver claro, que la percepción del centro de Medellín les va a cambiar por completo, les va a cambiar por completo y que se den la oportunidad de venir y que el teatro sea una excusa para venir al centro y que aquí se queden.